Su familia tenía ciertos problemas económicos y financieros, ya que el jefe de la familia era solo un ex suboficial del ejército polaco que recibía una paga menor como pensión. Había 2 habitaciones extremadamente pequeñas, pero muy limpias y ordenadas perfectamente, como corresponde a un ex profesional del ejército. Lo peor fue que su madre y sus 2 hermanos mayores murieron antes de que Karol tuviera 12 años. Cuando jugábamos e íbamos a los bailes del colegio, pasaba cada minuto estudiando, aprendiendo idiomas. Leía libros de filosofía que a nosotros nos resultaban muy difíciles. Le admirábamos, era muy simpático y tenía una memoria increíble. No solo permitía que sus amigos copiaran sus deberes, sino que los ayudaba. Nunca se metía en peleas. No es que fuera un cobarde, no lo era, sino que era de esa clase de gente con la que uno nunca se pelea. Cuando salía de mi casa, mi abuela siempre decía: ¿por qué no puedes parecerte un poco a Lolek? Para colmo, Karol, o Lolek, se mudó junto a su padre a Cracovia para estudiar en la universidad, pero su progenitor también murió durante la invasión alemana en Polonia en 1941, cuando el futuro papa de la Iglesia Católica tenía solo 21 años. A esa edad, cuando un joven recién está aprendiendo a vivir y aún no sabe qué hacer con su vida y su futuro, Karol Józef Wojtyła se quedó absolutamente solo en la vida. Sin padres, sin hermanos y sin la ayuda de nadie en medio de la Segunda Guerra Mundial. De joven era un excelente ajedrecista y estudió en la prestigiosa Universidad Polaca Jagiellonica. Pero cuando el ejército alemán dirigido por los implacables nazis decidió cerrar el centro de estudios, el joven Wojtyła decidió estudiar teatro y actuación. Tenía una voz preciosa, era guapo y con una memoria rápida. Su actuación durante las representaciones, tan extraña en un chico de su edad, no era como la de otros actores. Él representaba sus papeles de forma más ascéptica, más intelectual. No había escenario. Actuábamos solo en cuartos de estar. Esta poesía patriótica polaca estaba prohibida en las escuelas por aquella época. Se suponía que alegraba los corazones tristes, a la gente deprimida, por lo que tenían a su alrededor todos los arrestos. Luego tuvo que ganarse la vida como obrero de minas en una cantera y también como empleado de menor categoría en una fábrica de químicos. Si no lo hacía, él habría sido deportado a Alemania. Fue reclutado contra su voluntad por la Gestapo, la famosa policía secreta del Estado nazi, y se tuvo que refugiar en el ático de una casa vieja junto con otros compañeros para evitar que los encontraran y servir al gobierno alemán. Allí se unió clandestinamente a un grupo de teatro llamado Rapsódico, dirigido por el célebre actor polaco Mieczysław Kotlarczyk, el que montaba obras de protesta política y las presentaba de manera reservada. Su trabajo de resistencia a la terrible ocupación alemana llevó al joven Wojtyła a unirse al grupo Unia, integrado por jóvenes católicos que ayudaban a los judíos, en algunos casos utilizando la violencia contra los nazis y en otros haciendo labores de manera pacífica. Fue en estos últimos en los que el joven Karol participaba. A raíz de eso, en muchos momentos Wojtyła y sus compañeros debieron refugiarse en los pasajes subterráneos del arzobispado de Cracovia para evitar ser encontrados por las tropas alemanas que querían capturarlos, desaparecerlos o simplemente eliminarlos. En 1943, a los 23 años de edad, el futuro Papa Juan Pablo II se inscribió en el seminario clandestino del Monseñor Adam Stefan Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, para estudiar teología. Siempre pensamos que sería un actor, un excelente actor, porque tenía mucha personalidad. Pero cuando resultó que iba a ser sacerdote, nos impactó. Eso nunca lo esperamos. Pero fue tan leal a su grupo que actuó en todas las representaciones, con nuestro grupo hasta el final. Fue en 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió un hecho decisivo en la vida de Karol Wojtyła. La llamada Orquesta Roja, unos espías soviéticos infiltrados en el ejército nazi, informaron a sus jefes que los alemanes iban a asesinar a unos 100 obreros polacos que estaban en la clandestinidad. Los agentes soviéticos fueron a rescatarlos, pero no para ayudarlos o liberarlos, sino para llevarlos por órdenes del dictador soviético Joseph Stalin a un gulag, es decir, a un campo de trabajos forzados en la alejada y
y helada Siberia y del que no regresarían jamás. Entre esos obreros polacos estaba Karol Wojtyla. Sin embargo, el comandante de aquella operación soviética era Vasily Sirotenko, un militar y a la vez aspirante a historiador que necesitaba a alguien que le ayudara a traducir varios libros en alemán y en latín para continuar su carrera de historia tras la guerra. El elegido fue Wojtyla. Así, gracias a que el comandante impidió su expatriación, el futuro papa se salvó de morir en las estepas de Siberia, trabajando inclementemente para el gobierno soviético. Este suceso probablemente reforzó el anticomunismo del futuro papa. Algunos de sus mejores amigos fueron llevados a Auschwitz. Él vio gente asesinada, apaleada en las calles. Creo que fue una de esas experiencias que endurecen a una persona. Tenía 19 años cuando todo esto solo empezaba. Ese otoño, cuando la lucha se acercaba... En 1946, cuando la Guerra Mundial ya había acabado, Karol Wojtyla fue ordenado sacerdote en la capilla privada del arzobispo de Cracovia y fue trasladado a Roma para estudiar filosofía y consiguió el doctorado en teología. Luego regresó a Polonia, donde estuvo varios años haciendo trabajo pastoral en Cracovia y alrededores. Era un hombre encantador, muy sencillo, y por supuesto con una gran cultura e inteligencia. Y era evidente que era un hombre de gran espiritualidad, muy amistoso y bastante agradable en cuanto al trato directo con la gente. En 1958, a los 38 años de edad, Wojtyla fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia por el propio Papa Pío XII. No importaba si íbamos a través de una tormenta en el lago o en el bosque, nunca se quejaba. Y siempre estaba de buen humor y contando chistes. Para él eso era relajante. Estaba en contacto con la naturaleza. Y en esta naturaleza, obviamente veía a Dios. Cuando estábamos remando, siempre había alguien que quería ser su compañero. Había turnos porque todo el mundo quería ser su compañero. Creo que era un hombre principalmente tradicionalista, con una gran fortaleza y control de sí mismo. Y con espíritu para ser bondadoso y más fuerte que los demás. Para entonces, Karol Wojtyla se dedicaba con mucho esfuerzo a escribir poesía y a la vez seguía con sus estudios teológicos para hacer una carrera en la Iglesia Católica. En 1962, bajo el papado de Juan XXIII, pasó a formar parte de manera activa del importante Concilio Vaticano II, la reunión más importante de la Iglesia Católica, a la que acuden solamente algunos sacerdotes elegidos, sobre todo obispos y autoridades de la Iglesia, y que representa una reunión oficial eclesiástica en la que se debaten temas de dogmas y disciplinas. Fue formado en este concilio. Era hombre de diálogo, abierto a otras religiones, cristianos, no cristianos, judíos. Al mismo tiempo, se convenció de que la fuerza de la Iglesia en situaciones difíciles en Polonia consistía en su unidad. Esto fue lo que dijo Karol Wojtyla en una entrevista por aquellos años. Llegar a ser papa. The church in Poland is living its own life, and I suppose that is important for the church everywhere, to living its own life, to realize its own mission. The most important problem is atheism and Marxism. That is a anti-religious ideology and system. ¿Cómo Karol Wojtyla, un polaco humilde, logró convertirse en el Papa de la Iglesia Católica, en el sucesor de San Pedro y en el representante de Jesús en la tierra? ¿Cómo llevó adelante su recordado pontificado al frente del Vaticano? ¿Por qué se le reconoce como el Papa más viajero de todos los tiempos? ¿Por qué Juan Pablo II fue beatificado por el Papa Benedicto XVI y convertido en santo por el Papa Francisco I? Vamos a una pausa comercial y regresamos con la respuesta a estas interesantes preguntas y con todo lo que usted está esperando en este programa especial sobre la vida, obra y milagros de San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Ya volvemos, no se mueva. San Juan Pablo II, el
Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Mes Cable Televisión. San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. El ciudadano polaco Karol Józef Wojtyła. San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Su camino al Vaticano. En 1967, el nuevo Papa Paulo VI nombró cardenal a Karol Wojtyła, el máximo título de la Iglesia Católica después del Papa. En ese dote Paco solo tenía 47 años de edad. Los cardenales forman parte del colegio cardenalicio y no solo son los principales consejeros del sumo pontífice, sino que además son los encargados de nombrar a un nuevo Papa si es que el anterior renunciara o muriera. Su nombramiento como cardenal coincidió con la lucha que Karol Wojtyła tenía todo el tiempo con los dirigentes comunistas o ciudadanos no cristianos ni católicos en su Polonia natal, los que se oponían, por ejemplo, a la construcción de nuevas iglesias, capillas o centros religiosos de enseñanza. Las discusiones eran constantes. Tienes que tener una mezcla de negociación con tu enemigo, que en este caso es el poder comunista, pero al mismo tiempo mantener bastante resistencia, oposición, insistir en el derecho a construir iglesias, en la libertad de enseñar religión en las escuelas. Por esos años, Pablo VI y el Vaticano estaban en una búsqueda insistente. No había habido un sumo pontífice no italiano en 455 años. Es decir, que durante más de 4 siglos todos los papas habían sido italianos, lo que demostraba que era el momento de hacer algunos cambios. Demostrarse ante el mundo como una organización moderna y progresista. Y en ese escenario, político entre comillas, el nombramiento de un sacerdote como Karol Wojtyła como el nuevo Papa de la Iglesia Católica encajaba perfectamente. El 6 de agosto de 1978, Paulo VI murió y fue reemplazado el 26 de agosto, 20 días después, por el italiano Juan Pablo I. Sin embargo, en circunstancias no del todo claras, se dice que le dio un paro cardíaco mientras dormía. El 28 de septiembre de 1978, el nuevo Papa Juan Pablo I también falleció, asumiendo el papado solo por 33 días. Fue entonces que los 111 cardenales de diversas partes del mundo que había en ese momento se encerraron en la Capilla Sixtina nuevamente para deliberar en un nuevo cónclave, increíblemente solo 6 semanas después del anterior. En ese momento había 2 favoritos, el cardenal liberal Giovanni Benelli, arzobispo de Florencia, y el cardenal conservador Giuseppe Siri, arzobispo de Génova. Tras lanzar humo blanco a través del techo de una de sus chimeneas y acompañado por el repique de campanas, a las 6:18 de la tarde del 16 de octubre de 1978, el cardenal de alto rango, Pericle Felici, hizo el anuncio esperado por todo el mundo católico y cristiano. Habemus Papam. Según la prensa italiana, tras 8 votaciones durante 3 días, Karol Wojtyła, entonces de 58 años de edad, había obtenido 99 votos de los 111 cardenales. El Vaticano tenía un nuevo representante del Señor en la tierra, el arzobispo de Cracovia, Karol Józef Wojtyła, quien desde ese momento pasó a llamarse Juan Pablo II, en homenaje al recientemente fallecido Juan Pablo I, y cuya frase en latín, que lo acompañaría durante su papado, el que se extendería durante 26 años y 168 días, sería totus tus, que en castellano significa todo tuyo. Sin embargo, al anunciar su apellido, los espectadores se quedaron perplejos. Pensaron que era un papa asiático o africano. Cardinalem Wojtyła. Recuerdo que todo el mundo decía, han elegido a un africano. Bueno, no era africano como todos sabemos, era polaco. Era un acto bastante imaginativo. Los cardenales reunidos sabían en cierto sentido que era una provocación a la Unión Soviética y a las regiones comunistas del este de Europa. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. A partir de entonces, 1978 pasaría a llamarse en el mundo católico como el año de los 3 papas, ya que en esos 12 meses 3 hombres asumieron el papel más importante para su iglesia: Paulo VI, Juan Pablo I, ambos italianos, y Juan Pablo II, polaco.
lo hanno chiamato di un paese lontano. Felicidad. ¿Y qué más? Era algo increíble. La gente pasó toda la noche en las iglesias rezando y agradeciendo a Dios este acontecimiento inusual e inesperado. Siri, Benelli, 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 Siri, Benelli, Siri, Benelli, 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 Siri, Benelli, Benelli, Benelli. ¿No pueden ponerse de acuerdo? Tengo que volver a Cracovia para el sínodo. Ten paciencia. Benelli será elegido en la próxima ronda. Eso espero. Cardenal Siri, 53. Cardenal Benelli, 57. Eminencia. Kenny. ¿Por qué no un polaco? No. Imposible. Ya soy muy viejo para eso. No me refería a usted, Eminencia. Hay alguien más. Queremos proponer a Wojtyła. Es una idea maravillosa. Pero es muy joven, desconocido. Jamás saldría elegido. Es una de las mentes más brillantes. Es un hombre fuerte, es tranquilo y claro. Ni extrema izquierda ni extrema derecha. Y además es optimista. Pero tememos que rehúse. Yo le convenceré. El Señor ha venido y te ha llamado. ¿Qué quiere decir? Si sales elegido, por favor, no lo rechaces. ¿Recuerdas lo que le decía Cristo a Pedro en Quo Vadis? Solo una palabra. Acepta. Wojtyła, 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 Wojtyła. Explicado todo. El amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos.
Quizá la vida es una ola de sorpresas. Una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo. Jamás. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. I 20 cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. ¡Tenemos un papa polaco! Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. ¡Marta! ¡Marta! Es mi amigo. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Na zdrowie, Wojtyła. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. A nivel político se dice que alguien del gobierno soviético llamó desde Moscú a Varsovia, la capital polaca, a pedir explicaciones por esta derrota a nivel eclesiástico. Dicen que el teléfono sonó así. ¿Quién permitió, camaradas, a este Karol Wojtyła ser cardenal? Porque nunca hubiera sido un miembro del cónclave, ni mucho menos elegido papa. Casi de inmediato comenzaron sus giras, primero dentro de Italia y muy pronto, en enero de 1979, a República Dominicana y México, donde fue recibido por miles y miles de personas que lo aclamaban a su paso. Su viaje a tierras mexicanas fue realmente apoteósico. Una masa impresionante de gente jamás vista en una visita papal lo acompañó durante su viaje. Como era obvio, el Papa Juan Pablo II también decidió visitar su propia tierra, Polonia. Apenas el gobierno soviético se enteró, volvió a llamar a los miembros del partido gobernante en Varsovia. Brezhnev telefoneó al primer secretario del Partido Comunista de Polonia y le dijo: no puedes fingir que todo el mundo está enfermo. ¿No puedes recibir al Papa? Y el polaco respondió a Brezhnev: bueno, no sea ridículo, no podemos fingir durante años que todos estamos enfermos en la cama. El gobierno polaco no pudo dejar de invitarle. Lo hicieron odiando cada minuto. Fueron odiosos hasta la muerte. Tenían que vivir con esto y murieron con esto. Fue un encuentro más allá de las palabras.
papado de Juan Pablo II apenas había comenzado y sus multitudinarias manifestaciones en Europa y América empezaban a ser un peligro para el comunismo, un problema para su propia seguridad personal y, sobre todo, un mensaje político más fuerte que el de cualquier personaje político tradicional que estuviera vivo. Así, atrae a las masas más de lo que cualquier otro líder político pueda soñar. ¿Por qué decidieron acabar con su vida a balazos? ¿Cómo pudo sortear su pontificado al frente del Vaticano? ¿Qué hizo Juan Pablo II para que pocos años después de su muerte fuera beatificado por el Papa Benedicto XVI y convertido en santo por el Papa Francisco I? Vamos a una pausa comercial y regresamos con la respuesta a estas preguntas y con todo lo que usted está esperando en este programa especial sobre la vida, obra y milagros de San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Ya volvemos, no se mueva. San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. San Juan. San Juan Pablo II, el Papa Peregrino. El Papa Peregrino. Entre 1978 y 1981, durante los 3 primeros años de su pontificado, Juan Pablo II, el Papa Peregrino, había demostrado a través de sus multitudinarias giras, manifestaciones y viajes alrededor del mundo tener consigo una fuerza política muy grande. No solo era el hombre que representaba a Jesucristo en la tierra, era el vocero de los más pobres, de los marginados, de aquellos que solo buscaban paz en sus vidas, de los que más necesitaban económica y espiritualmente en el planeta. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. Lo que sorprendió a los veteranos del Vaticano era que ellos pensaban que Juan Pablo II traería consigo un mensaje un poco más moderno y liberal, pero se equivocaron, quizás porque no sabían exactamente de dónde provenía un personaje como él. Creo que la gente estaba esperando que trajera una bocanada de aire fresco al Vaticano, pero muy pronto se dieron cuenta de que el catolicismo polaco es muy tradicional, muy conservador, y que sería inútil esperar grandes cambios. Su mensaje central a lo largo de su pontificado se centró en 5 puntos principales. Primero, la nueva evangelización mediante una renovación a la fidelidad a Jesucristo. Segundo, el ecumenismo a través del diálogo con las demás iglesias cristianas. Tercero, la lucha por la paz, mediando personalmente en conflictos bélicos y condenando el armamentismo. Cuarto, el compromiso ético y social, asumiendo directamente la defensa de los derechos humanos. Y quinto, el rigor doctrinal, por un lado siendo implacable con los conservadores del catolicismo y a la vez siendo inflexible con los teólogos y sacerdotes que tenían posiciones reformistas. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. Con esos mensajes de paz y amor, y a la vez con su radicalismo doctrinal, Juan Pablo II, el Papa Peregrino, el Papa Viajero, el Atleta de Dios, el Caminante del Evangelio, que es como se le llamaba popularmente, sobre todo en Hispanoamérica, se había transformado en un personaje políticamente peligroso para algunos partidos tradicionales, para muchísimas empresas y para ciertos grupos
de poder. Por eso a muchos no les extrañó lo que pasó el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa se trasladaba por la Plaza San Pedro, la plaza principal del Vaticano, en un vehículo abierto como lo hacía todos los miércoles. El radical turco Mehmet Ali Atkar